Fertilidad en la pareja es el tema que vamos a abordar en esta mañana aquí en UCI Noticias. Doctor Noriega, ¿qué tal? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo se da una situación de... Ya habíamos hablado en su momento en infertilidad, un problema de repente de reproducción, en el caso de la mujer o en el caso del hombre, pero ¿cómo tratar cuando se trata de la pareja, cuando los dos no logran finalmente ser personas fértiles para procrear? Bueno, eso que mencionas es muy importante porque el problema es de pareja, no de uno o de otro, siempre lo hemos hablado. Ya no es a quien echarle la culpa. No, para nada, es de ambos, ¿de acuerdo? Y lo importante, como siempre te digo, es estudiar los 4 factores más importantes, ¿no? Hay más, sí hay más, pero al menos con esos 4 nos damos una idea hacia dónde avanzamos, ¿no? Que básicamente es el recuento espermático en el hombre, que es el único factor que se estudia de principio, y luego hay que estudiar la capacidad ovulatoria de la mujer, que conforme pasan los años va disminuyendo, tanto en cantidad como en calidad, importante, útero y trompas. Entonces son 4, ovario, útero, trompas, esperma. Entonces es importante que ambos acudan a consulta para que yo pueda estudiar esos 4 factores. A veces, como tú dices, solo va uno, o generalmente la mujer, y se deja de lado el factor espermático. Pero y se cree que el hombre es fértil siempre, está en buenas condiciones. Y probablemente sea subfértil, es decir, tenga capacidad espermática pero no tenga buen movimiento, ¿no? Y eso puede tomar unos meses. Entonces, si el paciente o si la pareja va del principio, gane tiempo. Ya, eso cuando es uno u otro, pero cuando son los dos... ¿A qué te refieres? O sea, bueno, si son cuando los dos presentan el problema de infertilidad. Sí, lo que pasa es que si son los dos, yo gano tiempo, como te digo, porque trato a uno y a la par voy tratando al otro. O sea, para mí es importantísimo que vayan a consultar ambos, porque, por ejemplo, en el hombre, cuando hay un conteo espermático bajo, para yo pretender de que ese recuento mejore, necesito al menos 3 meses. ¿Me entiendes? No es que le dé una pastilla y regresa en 3 días, no, o sea, eso va a tomar tiempo. Entonces me va a tomar 3 meses al menos sacar una nueva prueba para contrastar si hubo mejoría o no, ¿de acuerdo? Por el recambio espermático que va a haber, que se da casi en 3 meses. Y dentro de todo eso, ¿tiene mucho que ver alguna enfermedad que pueda padecer el hombre, por ejemplo? En el hombre podría ser una bastante conocida, que no sé si la has escuchado, es el varicocele. Varicocele. Inflamación de las venas testiculares, ¿no? Que puede, dependiendo de los grados que tenga, puede generar grado de infertilidad, ¿no? Y esa inflamación de las venas testiculares, ¿por qué se da? ¿Hay alguna causa de repente por el trabajo sedentario que hace, de repente por el tipo de esfuerzo que desarrolla? Bueno, está el sedentarismo, está el peso, está un poco también la genética porque es de insuficiencia venosa. El peso, o sea, también podría ser un tema de sobrepeso, obesidad que podría estar afectando. El sobrepeso, el sedentarismo, insuficiencia venosa, que es un poco genética, y eso puede inflamar las venas testiculares y en el mayor grado pudiese generar infertilidad. Eso en el caso del varón. Sí. Y en el caso de las mujeres. Bueno, en el caso de las mujeres... ¿Hay algún de repente factor interno del organismo, un tema de enfermedad, algo... En la mujer el peso está netamente relacionado. Mujeres con sobrepeso, que es lo más común, mujeres con sobrepeso u obesidad no van a ovular correctamente. Hay que entender o recordar que la mujer ovula un día al mes. 24 horas al mes, ¿de acuerdo? 12 días al año. Entonces, si yo aumento de peso, o sea, me refiero, si la paciente aumenta de peso, ya no va a ovular 12 días al año, de repente ovula 6 o 7. Entonces, disminuimos nuestra probabilidad de éxito. Solo por sobrepeso. ¿Entiendes? ¿Y cuánto afecta el sobrepeso, doctor? El sobrepeso genera una resistencia a la insulina, lo cual pudiese llevar a un ovario poliquístico, que es un tema bastante conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando una paciente tiene ese diagnóstico, como te digo, de repente puede afectar entre 30 a 40%, que es bastante. ¿Y encontrar el peso ideal le soluciona el problema? Ni siquiera es el peso ideal. Según los libros dice que solo tienes que bajar el 10% del peso en el cual acudes a consulta. Ni siquiera es el peso ideal, solo con que ya bajes de peso ya disminuyes la resistencia a la insulina y ya la paciente comienza a ovular espontáneamente. Y a veces no requiere mayor ayuda, solo que ovule. Solamente que ovule bajando un poco de peso. Nada más. No es que queda de repente algún daño colateral dentro del útero. No, para nada. No, nada más estamos hablando del ovario. En este caso es el ovario. Del ovario. Además, hay que entender que estamos hablando de una paciente joven. Este concepto es en una paciente, no sé, entre 25 o 30 años que tiene sobrepeso, que no ovula por ovario poliquístico. Ya. Otro escenario es la paciente de 44 años que no ovula porque ya está cerca de la menopausia o ya es menopáusica. Son escenarios distintos. ¿Y qué pasa, doctor, cuando, por ejemplo, la mujer logra quedar embarazada, pero al cabo de un mes del retraso menstrual que ella comienza a sospechar, los síntomas de embarazo, y es notable la alegría que tiene mucha pareja cuando están en busca de la criatura, del bebé o de la bebé,
pero termina cayendo el embarazo, se interrumpe el embarazo. Sí. Y no solamente una, sino dos, y luego tres. Cuando es una frecuencia de un embarazo interrumpido de manera involuntaria al primer mes o a los 2 meses, ¿a qué se debe eso? Ese tema es muy importante. Cuando una paciente llega a la clínica con esa historia clínica, automáticamente se le cataloga con el diagnóstico del paciente con aborto recurrente, ¿no? Y para esto hay que descartar algunas cosas. Primero, ¿Se considera aborto? Sí, claro, es aborto recurrente, ya tiene más de 2 o 3 pérdidas. Sí, Aunque ella, por ejemplo, se podría confundir que, bueno, de repente pasó un mes y medio, de repente es un retraso menstrual eso, y aparece posteriormente. Eso sí es importante. Yo considero aborto si tengo una prueba de embarazo. Ya. Si me dijo, no me vino 1 mes y medio, le digo, no. Tienes prueba de embarazo positiva, sea en sangre, sea ecografía, prueba de orina, algo que me diga que efectivamente se elevó la beta-HCG, que es la prueba diagnóstica de embarazo, y efectivamente tuviste atraso. Si me dice que no puedo considerarlo. Solo por atraso no. Necesito una prueba de embarazo. Ya, corroboró. Van 2 meses de embarazo. No me la traiga, sino que me diga, ¿no? Ya. Sí, me saqué y no me... Ya, ¿a partir de cuánto tiempo se puede hacer la prueba de sangre para En embarazo? sangre, antes del atraso. Ante el atraso. Sí. En sangre, antes del atraso, ya sale positivo. O sea, al mes, por ejemplo. Cuando una paciente ovula, a los 7 días ya puede salir positiva la prueba de embarazo. Ah, interesante. Ya, pongamos. Hizo su prueba, mes y medio, hizo su prueba, salió positivo. Pero 1 vez, 2 veces, 3 veces, se interrumpe el embarazo. Ahí se considera como un aborto. No, ya, aborto es la primera. Aborto, por definición, es interrupción de embarazo antes de la semana 20, más o menos. Ya. Si ya lo tiene 2 o 3 veces, ya tiene el diagnóstico de aborto recurrente. ¿Y qué podría estar pasando? Ahí lo primero que tengo que ver es alteraciones cromosómicas, es decir, que el embrión que está creciendo, formándose, sea cromosómicamente sano. Lo primero que tengo que descartar es eso. La primera causa, al menos 70-80% de abortos es por alteraciones cromosómicas, es decir, el embrión venía mal formado, ¿de acuerdo? ¿Cómo corrijo eso? Haciendo un in vitro con un estudio cromosómico. Se forma en el laboratorio el embrión, se junta el esperma con el óvulo, se forma el embrión, se estudia cromosómicamente y se transfiere, ¿de acuerdo? Ya. Si aún así la paciente acepta el embarazo, sale la prueba y luego se cae, tengo que ir avanzando al siguiente escalón, que es asumir que la paciente tiene alguna enfermedad que pudiese estar desplazando el embarazo. Ya, a ver, cuando se habla sobre eso, yo escuché mucho que las abuelitas, las mamás dicen, no tienes el vientre débil, debes tomarte un preparado, debes tomarte un macerado, debes tomarte unas raíces, unas cortezas para que fortalezcas tu vientre. Es la receta casera que te dan en casa. Sí, pero no va por ahí la cosa. No. Mira, para que te des una idea, no es tanto el vientre, o sea, hay mujeres que pueden lograr embarazo entre los 45 o 44 años con un poco de suerte, ¿no? Pero no es tanto el vientre, aquí el tema es hablar de autoinmunidad, que el cuerpo rechace el embarazo. Es más, escuché otro concepto de las mamás, de las abuelas, tienes el vientre resfriado, por eso se te cayó el bebé. ¿El vientre se resfría? No. ¿Y de dónde sacan esos conceptos? No, bueno, eso es costumbre tal vez, ¿no? Pero no por ahí la cosa. Son costumbres ancestrales, creo que tienen las mamás y las abuelas, pero que consideran que con un preparado de raíces lo pueden solucionar. Lo que pasa es que aquí lo que hay que entender acá que son probabilidades. Estas pacientes, como te digo, si yo ya tengo el embrión cromosómicamente sano y aún así la paciente lo sigue rechazando, el siguiente escalón es pensar, como te digo, que una paciente pudiese tener algo que rechace el embarazo y para eso pide un panel de enfermedades para ver si la tiene. Pero ojo, eso no significa que se va a activar siempre. Puede que en una se active como puede que en otra no. Entonces es un factor de suerte también. ¿De acuerdo? Entonces, idealmente, si yo tengo este panel y me sale positivo, tengo que dar una medicación durante todo el embarazo para que este panel no se active y la paciente pueda soportar el embarazo. Porque ella no tiene problemas para fecundar ni para implantar, tiene problema de no rechazo. Entonces tengo que prolongar esta medicina todo el embarazo. Y si aún así esta paciente ya no logro éxito con ella, quedan más opciones, pero como te digo, aún son un poco experimentales, aún están un poco en prueba y ese es uno de los casos más difíciles. El que tú has mencionado es uno de los escenarios más complicados que tenemos. Sí, y he visto recurrentemente muchas personas eso, amigas cercanas, personas cercanas que me hacen ese comentario dentro de familia también en una situación como esa. Pero, doctor, ¿la infertilidad es común? Sí. ¿Es una situación común que se da en las parejas? Según la estadística, al menos 2 o 3 de cada 10 o 12 parejas va a tener un problema de fertilidad, entonces sí es bastante común. Y hay mujeres que al primer contacto sexual terminan quedando embarazadas. Y a veces no lo desean, sí. Y a veces no, ahí viene el embarazo no deseado. Sí. Y bueno, generalmente es en pacientes jovencitas, ¿no? Como te digo,
cuando una mujer ovula y es joven, menos de 28 o 30 años, ese óvulo es perfecto. El esperma que entre va a formar un embrión perfecto y probablemente implante sin mayor problema. El problema es cuando ya pasan los 32, 35 años, ya la capacidad de ovular disminuye, ya no ovulas todos los meses. Y si ovulas menos, también tu calidad disminuye. Por ahí que se forma un embrión alterado y embarazas y abortas. ¿A los 30 años cada cuánto tiempo ovula? No, 30, 35 probablemente ovules todos los meses espontáneamente. A partir de los 35 ya deberías hacerte un control de reserva ovárica, es sugerible, ¿no? A partir de los 35, todavía no pretendes embarazo ahora, pero de aquí a 3, 4 años, mejor a los 35, hazte una hormona antimileriana para ver cómo está tu reserva y tú con eso puedas proyectarte cuánto tiempo puedes esperar. Ya, y conforme pasa la edad, el vientre se debilita, que es otra cosa también que escuché. No. Que los 40, 45 años, por ejemplo, cuando dicen que si un niño, una criatura, nace con síndrome de Down, es porque el vientre estuvo débil y que la mujer ya no estaba adecuada para que pueda concebir. No tiene nada que ver el útero, tiene que ver el ovario. Para que te des una idea, yo no necesito regla para que una mujer embarace. Si, por ejemplo, esta paciente, cuando era joven, congeló embriones y regresó a los 45, cuando ya no regla, ya es menopáusica, yo puedo hacer que embarace, porque tengo el embrión congelado, ¿me entiendes? O sea, depende del óvulo. Del óvulo. Toda la fertilidad gira en torno a la capacidad de ovular de la paciente, ¿de acuerdo? Si la paciente no ovula, no puedo hacer nada al respecto. Si aún ovula, podemos intentar ayudarla. Entonces, sigamos con este ejemplo. Esta paciente, años atrás, congeló embriones. Regresa después de 15 años ya menopáusica, tiene embriones congelados. No tengo problemas con ella. Ella tiene ahí como un banco. Simplemente lo descongelo y se lo transfiero. Es un útero débil. Es un útero de una mujer menopáusica que no recibe hormonas, pero aún así puede embarazar y no va a salir con Down. ¿Por qué? Porque esta paciente congeló cuando tenía 25. La edad perfecta para congelar, ¿de acuerdo? Es un embrión cromosómicamente perfecto. ¿Y el hombre puede hacer lo mismo con sus espermatozoides? Claro, yo puedo congelar esperma, óvulo, embrión. Podemos congelar todo. Por ejemplo, los hombres, antes de hacerse una vasectomía, pueden congelar. ¿Y a qué edad es propicio para que se hagan la vasectomía? No hay edad para eso, porque la fertilidad del hombre es mucho más larga que la de la mujer, sino cómo se proyecta el hombre, ¿no? A veces te casas, te haces la vasectomía porque ya no quieres más hijos, y luego te divorcias. Antes de hacerte la vasectomía, congela un par de muestras. Ya, ahora, doctor, para terminar, en el tema de los consejos que podremos dar a las parejas, además de buscar un especialista como usted, también está el tema del control de peso. Sí, importantísimo. Como yo le digo a mis pacientes, es como que tú quieras comenzar a hacer una carrera, si vas con una mochila encima ya estás perdiendo, ya estás en desventaja. Sí. Entonces, siempre es bueno controlar el peso. Sí, idealmente nosotros intentamos controlarlo, pero si por A o B escapa, nosotros lo mandamos con el endocrinólogo, ¿no? Siempre trabajamos con muchas disciplinas, pero la idea es que la paciente siempre tenga un índice de masa corporal correcto. Y si hay alguna persona que, por ejemplo, termina padeciendo, se detecta diabetes, ¿también le puede afectar? La paciente con diabetes va a tener, por ende, resistencia a la insulina y sí, claro, probablemente tenga ovario poliquístico, probablemente se le dificulte la ovulación. Pero eso no quiere decir que no vaya a lograr un embarazo. Nos va a tomar tiempo corregirlo, pero probablemente lleguemos a un embarazo si es una mujer joven. ¿Y en el caso del hombre? En el hombre es más difícil. La diabetes puede afectar, pero primero necesito la prueba del espermatograma. Si veo que está controlada y que toma su medicina como debe tomarla, probablemente no haya mayor problema. En cambio, en la mujer, por más que tome su medicina, si tiene sobrepeso, sí voy a tener problemas. En cambio, en el hombre, si tiene diabetes, tiene sobrepeso, pero toma su medicina, probablemente no haya mayor problema. Doctor Enrique Noriega, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, trabajo en la clínica Concebir, que está aquí a 2 cuadras, y cualquier consejo o duda pueden llamar al 221-4214. Perfecto, muchísimas gracias por la Gracias por la invitación.